Solicito que se someta a votación el dictamen que corresponde para la consideración del Pleno de esta comisión permanente. Siendo así, pediría en todo caso que se pueda distribuir el texto sustitutorio de la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Sarmiento Betancourt, presidente de la Comisión de Producción, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, este es un proyecto de ley que lo envía el Ejecutivo para poder ampliar el tema con respecto a la oferta que deben tener las MIPES y que crezca en la parte de los ministerios. Los 6 ministerios demandantes son MINCENTUR, el MINEDU, el MIDIS, MINSA, Ministerio de Defensa y Ministerio de Economía y Energía y Minas. Hay 5 tipos de bienes que se compran, entre uniformes, calzados, carpetas, cocinas y bicicletas. Hay 1.337 millones ejecutados y hay 23 núcleos ejecutores llevados a cabo, con 126.045 empleos generados. Se ha contratado en los últimos 10 años 17.355 contratos con las MIPES, en 25 regiones donde se realizaron. La modificación que se propone en el proyecto, que son las principales fortalezas, son las siguientes: incrementar oportunidades de mercado para las micro y pequeñas empresas a través del programa Compras a Mi Perú, propiciar la formalización laboral dentro de estas y se amplía la demanda para 4 sectores adicionales, como son metal mecánica, madera, textil, confecciones y cuero. Se amplía el plazo de vigencia al capítulo 1 del referido decreto de urgencia 058-2011 hasta el 31 de diciembre del 2019. Con esta propuesta se está promoviendo que las pequeñas empresas en todas sus modalidades, permitiéndoles el acceso a las contrataciones y adquisiciones del Estado respecto a bienes y servicios en los sectores metal mecánica, madera, textil, confecciones y cuero, y de manera específica tiene el objetivo de ampliar la capacidad de los ministerios y las entidades públicas para las compras estatales de las MIPES, así como ampliar el número de ministerios e incorporar otras entidades públicas como el gobierno central y los gobiernos regionales para que puedan participar de estas compras. En este mecanismo se estaría habilitando tanto los gobiernos regionales y otras entidades del Estado, llámese Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Salud, SUNAT, Indecopi, etcétera, aparte de los 6 ministerios que ya vienen haciendo sus compras bajo esta modalidad. Se pueden adquirir más productos en las micro y pequeñas empresas que existen en sus localidades a través de la modalidad de compras que, como se menciona en el proyecto de ley, tiene el objetivo de gestionar compras directas a las MIPES, acompañando su proceso productivo e incrementando su capacidad técnica de producción. Cabe mencionar que en estos momentos también el ente de los Panamericanos ha pasado una lista de requerimientos al Ministerio de la Producción para que sea también puesto a disposición como oferta a las MIPES, pero tiene que haber este cambio legal para que eso pueda ocurrir. Y lo que queremos proponer es al dictamen que ha tenido Economía, presupuesto, ¿no?, en la cual es en el párrafo 3.3 del artículo 3 que las MIPES acrediten el número de trabajadores que contratan de manera formal, ¿no?, para ir de acorde a la formalización. Y en la primera disposición complementaria final también debe establecer los 3 plazos para la lista de bienes manufactureros, es decir, 30 días a partir de la vigencia de la norma para que publique la lista de bienes, luego 30 días para que la lista esté publicada y las entidades públicas y las MIPES puedan realizar sugerencias, y finalmente un plazo no mayor de 30 días de concluida la publicación de la lista para que el Ministerio de la Producción apruebe la lista mediante decreto supremo. Y sobre la 7ª disposición complementaria final, referida a la ampliación del plazo de vigencia hasta el diciembre de 2019, la Comisión sugiere que este mandato vaya como artículo 4 y no como disposición complementaria, puesto que esta ampliación representa uno de los objetivos principales del proyecto de ley. Finalmente, se debe mencionar que la Comisión de Producción considera que este proyecto de ley es un instrumento de amortiguamiento respecto a la situación de las MIPES y un aporte importante del Poder Ejecutivo para la activación de las compras de las MIPES. Por ello, solicitamos su aprobación. Gracias.
Muy bien, habiendo concluido la sustentación, voy a dar el orden de oradores si es que alguien quiere hacer uso de la palabra. Pido la palabra con congresista Rosas primero y... Ok, congresista Blavia, congresista Montenegro. Ya van tres. Congresista Rosas. Presidente, en la Comisión de Presupuesto, esta propuesta de modificación se aprobó por unanimidad. Y se aprobó por unanimidad porque el propósito de esta modificación es que se dinamice la economía, se reactive la economía, pero se reactive precisamente desde los pequeños y las microempresas. Y nosotros los del Frente Amplio, cuando hemos hablado y hemos propuesto que la reactivación económica no solamente pasa por los grandes grupos económicos, sino fundamentalmente pasa también por las pequeñas y las microempresas. ¿Por qué? Porque dinamizan la economía, porque dan mayor empleo, porque adquieren insumos que se producen a nivel nacional y eso permite también mayor empleo. Y por esa razón, en la Comisión de Presupuesto hemos aprobado por unanimidad, porque creemos que este sector es un sector importante y porque también tenemos que prestar atención a este sector y que no solamente se tome en cuenta cuando se trata de situaciones de emergencia y de urgencia, sino un tratamiento permanente a este sector. Y por esta razón, también desde el Frente Amplio vamos a plantear de que sí apoyamos esta modificatoria, presidente. Congresista Glave. Gracias, presidente. Sí, en el Nuevo Perú también vamos a apoyar esta iniciativa, pero quería, presidente, decirle que ojalá hoy día podamos avanzar algunos temas más que tenemos pendientes en agenda. Están representantes de familiares de víctimas acá que representan a más de 15.000 familias que siguen esperando que el Congreso apruebe la ley del Banco Genético, presidente. Ojalá pueda ser un tema que podamos ver también en esta comisión permanente. Gracias. Muchas gracias, congresista, aunque ese tema, como le comenté a usted, todavía no tiene el consenso que nos gustaría. Congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Importantísima la aprobación de esta norma, no solamente porque es un instrumento que ayudará a las MIPES y porque cada vez se vienen involucrando más ministerios, sino que podemos involucrar también a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a las OPDs, a la SUNAT, a todas ellas que compran uniformes, que compran zapatos, que compran muebles. Podemos también ser ofertantes de útiles de escritorio, de materiales de limpieza, de todo aquello que los pequeños empresarios pueden desarrollar, pueden hacer y pueden promover dentro del sector estatal. Esto no solamente va a contribuir a mayor mano de obra, sino que habiendo más capacidad técnica, mayor fortalecimiento de capacidades, iremos promoviendo y caminando hacia la formalización, que es una necesidad nacional. De 100 empresas que tenemos, casi 75 están en la informalidad. Con proyectos de esta naturaleza, como Compras a Mi Perú, nos va a permitir que más microempresarios, más pequeños empresarios se vayan animando a formalizarse, a dar boletas, a dar facturas y a unirse en ese objetivo por la formalización de las pequeñas empresas, pero también para crear un sistema de asociatividad, porque muchas veces de manera individual no pueden ser proveedores de grandes cantidades y de pedidos, como por ejemplo uniformes para la policía, o temas de calzado, o temas para abastecer a zonas de sierra, zonas de selva. Mediante la asociatividad y el fortalecimiento y la capacitación, yo creo que podemos lograr este objetivo. Desde Alianza para el Progreso nos sumaremos en aprobar este proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, perfecto. Entonces, habiendo escuchado todas las opiniones, nuevamente todas a favor, vamos a proceder a votar por nominal. Bueno, presidente de producción, la presidenta de presupuesto, entiendo que, a ver, congresista Beteta. Sí, presidente, le vamos a pedir sobre ese tema un corte intermedio estamos redactando el texto, ya que el congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto ha pedido de producción, que se pueda considerar algunos artículos que ellos consideran que deben ir en la norma. Es cuestión de minutos, presidente, y lo vamos a presentar. ¿Cómo no, congresista? Sí está, ¿no? Entonces vamos al siguiente tema.
de la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 1147, se propone modificar la ley 29.664, ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, con la finalidad de incorporar un plazo para la presentación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y los planes que lo conforman. Vamos a darle la palabra al presidente de la Comisión de Defensa, congresista Velázquez Quisquem. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que viene dictaminado por unanimidad por la Comisión de Defensa. Es el proyecto de ley 1147, cuyo autor es la congresista Luz Salgado y usted. No tiene iniciativa de gasto. El proyecto es muy sencillo, presidente. Está en vigencia la ley 29.664, la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y lo que propone la iniciativa es cubrir una omisión que tiene la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, de establecer el plazo para que los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, en las tres instancias, puedan hacer sus planes específicos, sus proyectos de los desastres, y que estos puedan ser incorporados, estas estimaciones puedan ser incorporados en sus presupuestos que presentan a fines de agosto de cada año. De tal manera que lo que propone el proyecto y ahora dictamen es agregar en el segundo párrafo del artículo 19 del numeral A de la ley 29.664, propone agregar un párrafo en virtud de la cual se establece que los planes específicos de gestión de riesgo de desastres se hacen anualmente. Esta propuesta cuenta con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y también con el órgano especializado, que es INDECE, que plantean que sobre el marco del plan general de gestión de riesgo de desastres se puede plantear planes específicos, los proyectos y también de desastres en cada una de las instancias del gobierno, tanto nacional como los gobiernos subnacionales. De tal manera que lo que incorpora el proyecto solamente es un plazo, la periodicidad anual, para que cada instancia, para que cada gobierno local, cada gobierno regional y el gobierno nacional, los sectores puedan elaborar sus planes específicos hasta el mes de agosto de cada año. Y que también la propuesta plantea de que la obligatoriedad de plantear estos planes específicos son tanto los gobiernos locales, los gobiernos regionales como el gobierno nacional. Y por último, se plantea una disposición final se le da un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para que reglamente la norma y la adecue a las modificaciones que se están planteando en este dictamen, que dígase de paso, presidente, y ya que habían hablado de desastres, es muy importante este tipo de desastres, saber gestionar estos desastres, fundamentalmente en la etapa de prevención. Ya lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, prevenir o saber gestionar desastres tiene que ver mucho con la vida de los seres humanos, la salud y fundamentalmente la calidad de los servicios que el Estado ofrece en vía de previsión. De tal manera de que pido a los miembros de la Comisión Permanente que luego el debate, este proyecto, este dictamen pueda ser aprobado, viene por unanimidad, y es muy importante que lo aprobemos el día de hoy, y anticipo que voy a pedir la dispensa de la segunda votación, porque debe entrar en vigencia esta ley inmediatamente para que las entidades de los gobiernos locales, regionales y nacionales puedan incorporar sus planes específicos antes del 30 de agosto, que viene el presupuesto al Congreso para su discusión durante varias semanas hasta noviembre, en que lo aprobamos definitivamente. Ese es en estricto, presidente, el contenido de este dictamen, que repito, viene dictaminado por unanimidad. Muchas gracias. Y no contiene iniciativa de gasto. Me pide primero la palabra la autora del proyecto, congresista Salgado. Gracias, presidente. Como ha manifestado el presidente de la Comisión de Defensa, este proyecto lo que intenta es darle una
una mayor efectividad a los diversos instrumentos que se han creado en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Cuando se ha creado este sistema, hemos visto nosotros la falencia de que no coloca periodos ni plazos, y es por eso que mientras no haga una evaluación en periodos y plazos, no haga un diagnóstico para su plan específico anual, no podrá saber lo que va a cumplir y lo que no va a cumplir. Entonces es difícil de fiscalizar, es difícil de hacerle seguimiento, es difícil para ver realmente si se están haciendo las acciones necesarias para la prevención o reconstrucción. Entonces, lo que se está haciendo con este proyecto es de que se le ponga un plazo para los diseños específicos del año. Es decir, es una meta mucho más fácil de evaluar y así no vamos a tener los problemas que encontramos cuando estuvimos haciendo la verificación en el norte, por ejemplo, y tuvimos al primer presidente de reconstrucción. Él nos trajo unas cantidades, decía el jefe del plan de reconstrucción, que había 192 puentes dañados. Sin embargo, el informe de INDECI del COEN nos hablaban de 1.370 puentes. Cuando le preguntamos al responsable que dónde quedaba la evaluación de los otros puentes, dijo que no, que el conteo de puentes había estado equivocado. Yo no creo que dos instituciones del Estado, como INDECI y el COEN, hayan estado equivocadas. Entonces creaba falsas expectativas, porque si él decía que había que arreglar 192, ¿dónde quedaban el resto? Porque eran 1.370 puentes afectados. Lo mismo se estableció que eran 2.638 kilómetros de carreteras dañadas. Sin embargo, en la evaluación de INDECI y el COEN hablaron de 22.000 kilómetros. Entonces, estas variaciones casualmente era por una falta de estudio, por una falta de planificación, y lo que le estamos diciendo a todos los organismos es, ok, existe el plan plurianual, pero aparte, cada institución tiene que hacer su plan específico. Su plan específico, y que deberá estar, y por eso es que es tan importante tenerlo ahora, incluido en el presupuesto que tienen que presentar. Ahora que van a elaborar todos sus trabajos, tienen que traer también su plan específico, y de ese modo también los congresistas vamos a poder hacer el seguimiento. Yo creo que esta es una iniciativa, señor, que nos va a ayudar muchísimo en el plan de reconstrucción, y es de beneficio para el Estado, así que orienta a reforzar estas medidas en las que estamos todos muy preocupados, señor. Así que espero que pueda tener la unanimidad del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Glave. Sí, gracias, presidente. Sí, tenía una duda que le planteaba al congresista Velázquez, pero me está explicando, aclarando el tema acá. Este y otros proyectos que hemos ido discutiendo tienen que ver con los vacíos que hemos ido encontrando en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, presidente. Como recuerda la congresista Salgado, cuando ella era presidenta del Parlamento, yo fui presidenta de la Comisión de Vivienda y pudimos ir a varios de los lugares en los cuales encontramos muchos problemas de parte de los distintos operadores del Estado, de distintos niveles de gobierno, para poder atender la emergencia, presidente. Hay un problema gravísimo de coordinación entre las distintas entidades, y uno de esos problemas, presidente, es algo que quisiera levantar ahora y le pediría al presidente de la Comisión de Defensa y a usted como presidente del Parlamento que pudiéramos hacer un llamado al señor Villanueva como presidente de la PCM y como responsable de la reconstrucción, finalmente, por la norma que nosotros hemos dado. Y es que hay miles de peruanos y peruanas que fueron damnificados, que no fueron registrados adecuadamente por los problemas de coordinación entre el COE distrital, el COE provincial, el COE regional y finalmente la lista que publicó COFOPRI y que publicó el Ejecutivo. En el caso de Lima, presidente, hemos identificado varios vecinos en la zona de Chosica que no están recibiendo ningún tipo de beneficio y que son personas que han sido damnificadas por el niño costero, presidente. Entonces, la congresista Marisol Espinosa no me dejará mentir, lo mismo ocurre en Piura. Hay varias personas que han sido damnificadas y que no están incluidas formalmente en la lista de damnificados, presidente, y hasta ahora la Autoridad para la Reconstrucción no autoriza la revisión que tendría que hacerse de varios de las listas que están aún pendientes, presidente. Ojalá que estos temas que nos llevan a debates de fondo sobre vacíos existentes también nos permitan exigirle al Ejecutivo que pueda atender a estas personas que aún necesitan atención.
Me Gracias, pide una interrupción el congresista Apaza. Congresista Apaza. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. El problema de los damnificados no solamente es el norte. El norte, si bien es cierto que ha sido un poco fuerte las consecuencias de los desastres de la naturaleza, señor presidente, en Arequipa también hay. En Arequipa, por ejemplo, fue terremoto en Caylloma, en Carabelí. Se ha hecho tantos ofrecimientos de casas prefabricadas que incluso están en un depósito en Caylloma, donde el Ministerio de Vivienda no ordena hasta el momento que se arme estas viviendas. Entonces consideramos que se debe tener en cuenta la región Arequipa en cuanto a los desastres. Se ha presentado incluso un proyecto a nivel de la bancada arequipeña para que se dé las facilidades para poder reconstruir Caylloma, que ya va a ser 2 años y no tiene los objetivos que se traza. Señor presidente, nosotros pedimos también, colegas parlamentarios, que cuando se hable de desastres, no solamente se hable del norte, en el país, en el sur, en Arequipa hay específicamente serios problemas. Gracias. Para culmine. No, presidente, muchas gracias. Nosotros desde el Nuevo Perú estamos de acuerdo. Insistir, presidente, en hacerle un llamado al primer ministro, que es fundamental revisar esa lista. Hay peruanos y peruanas que han sufrido y que no están recibiendo el apoyo que necesitan de parte del Estado. Gracias. Congresista Rosas. Presidente, este proyecto de ley es muy importante, el proyecto de ley que ha presentado la congresista Salgado, y es importante porque vivimos en un país en el tercer más vulnerable de la Tierra. O sea, toda esta cuestión del cambio climático, presidente, ha hecho de que nuestro país esté en permanente peligro, pero sin embargo no hay planes concertados, no hay planes que tengan fechas específicas para presentar, hay una desarticulación y esto precisamente coge esto. Y creo que es un complemento a la ley de cambio climático que ha permitido también esto planificar, estructurar, pero también determinar fechas. Pero también es importante por lo siguiente, presidente. No puede haber ahora gestión de desarrollo, no puede haber plan de desarrollo si no hay gestión de riesgos. Este es un país que está en permanente riesgo y no manejamos, no tenemos gestión de riesgos. Y parece que por esta razón es muy importante y además de importante es muy simple este proyecto. Yo creo que es de fácil cumplimiento, pero este fácil cumplimiento nos va a permitir articular, estructurar y gestionar los riesgos. Y me parece muy bien, y por esa razón los del Frente Amplio también lo vamos a apoyar este proyecto. Gracias, congresista Montenegro. Perdón, el congresista Vieira me pidió una interrupción. La congresista Montenegro le da la interrupción, entonces ya. Congresista Vieira. Congresista Vieira tiene la interrupción. Congresista Vieira. Muchas gracias, congresista Montenegro. Muchas gracias, presidente. Es importante este tema porque, como bien lo han dicho, estamos en una zona muy vulnerable por los cambios climáticos y también por encontrarnos en el cinturón del fuego. Pero la prevención parte también por el tema de las entidades científicas. Hace unos días atrás manifestaba que si no se hubiera desviado los fondos de prevención en el 2015, el Congreso de la República, en ese entonces, no hubiera ocurrido el desastre que hemos tenido de miles de damnificados y pérdidas millonarias que superan los 20.000 millones de dólares. Entonces, los organismos científicos encabezados por el ENFEN, IMARPE, CENAMI, etcétera, etcétera, reciben presupuesto del Estado. ¿Cómo pudieron ellos emitir informes favorables para que los congresistas en el 2015 desviaran los fondos de prevención al fenómeno del Niño, que nos trataron a nosotros de camuflar con este bendito denominativo fenómeno del Niño costero? Señores, no es costero, era el fenómeno del Niño del 2014, detectado, y que ya lo estábamos sufriendo, que lo habíamos alertado, pero como una manera ellos de limpiarse la cara, estos organismos, cambiaron y pusieron fenómeno del Niño costero.
tratando pues de evadir su tremenda responsabilidad, por la cual yo creo que si vamos a hablar de prevención, lo primero que tenemos que hacer es investigar a estas entidades científicas y los fondos si verdaderamente van a los fines por la cual se ha derivado de parte del Estado. Muchas gracias. Congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Es importante comprender que la tradicional defensa civil, que muchas veces fue entendida solamente como parte reactiva ante estos sucesos, ha sido cambiada totalmente. Ahora tenemos que hablar de procesos sociales integrales. Y cuando hablamos de procesos sociales integrales, justamente estamos hablando de la gestión de riesgo de desastres, que como muy bien lo dice el proyecto, tiene la parte de planificación general y específica, que no se cumple ni con indicadores, ni con fechas, ni con la presentación debida, ni con la articulación de los mismos. Y también con la acción que cada uno de los sectores deben de tener. Y ahí quiero demorarme un poquito porque para mí es sumamente importante entender los principios de la gestión de riesgo de desastres. Hay un principio protector que nos dice que el fin supremo de todos son las personas, no salvar la cosecha, que también lo es, pero las personas como centro de todo proceso de gestión de riesgo de desastres. En segundo lugar, que estos principios, el principio de acción permanente, que tiene y comienza desde una alerta temprana y que termina cuando concluye la reparación final, habiendo siempre una capacidad de respuesta permanente. Pero el principio de autoayuda, que me parece que es fundamental y va de acuerdo con el proyecto, es que en esta planificación muchas veces no se toman en cuenta las brigadas comunitarias, que es el primer paso de respuesta de los desastres. Las brigadas comunitarias son justamente los actores sociales de cada comunidad, que son los primeros que se reúnen, que saben quiénes son, en qué casas están, quiénes no han salido, a qué cerro tienen que subir o dónde tienen que protegerse. Esas brigadas son las que tienen que ser incluidas, tanto en los procesos de planificación general como en los procesos de planificación específica, ya sea por regiones o por sector. Como lo ha dicho el congresista Paza, en la zona norte hemos sufrido huaicos, ahorita hay friajes, todos estos son emergencias y para todo esto tenemos que estar preparadas. Y cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, ya son conocidos y tenemos que involucrarnos en estos mensajes porque se comienza siempre, nosotros tenemos que estimar, por ejemplo, acá en este pleno, ¿cuál es el riesgo estimado? ¿Qué riesgo podemos correr ante un temblor de 6, de 7, de 8 grados? ¿No? Pero esa es la estimación, hay que tenerla en cuenta, porque después de la estimación tenemos que hacer, si esa es la estimación, ¿qué hacemos para prevenir? Y luego, ¿qué hacemos para prevenir? ¿Y qué hacemos para reducir los riesgos en los que ya estamos involucrados? Prepararnos para eso, dar una respuesta para eso y terminar con la rehabilitación y como ahora, la reconstrucción con cambios para la cual no hemos estado preparados y por eso demora tanto. Procedimientos mal hechos que no dan resultados. Gracias, señor presidente. Congresista Cheput, finalmente. Por supuesto, presidente, si lo permite. Congresista Arana. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cheput. Efectivamente, presidente, es bueno que estemos tomando cada vez mayor conciencia y asumamos la responsabilidad de vivir en un país bello, multibiodiverso, geográficamente y culturalmente, pero en materia de gestión de riesgo, lo que tenemos, presidente, es un desarrollo institucional aún muy débil. Si bien es cierto, se ha avanzado en el cambio de enfoque en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, todavía muchas de las cosas que estamos haciendo tienen que ver con cuestiones reactivas y muchas veces incluso con la atención logística cuando ya ocurrió un desastre. Y yo creo que cuando hemos vivido la emergencia y justamente nos tocó a varios congresistas, incluso con la congresista, entonces presidente del Congreso, tuvimos la oportunidad, y congresistas de otras bancadas, de ir a la zona de Lima Sur, donde había ocurrido un evento. Fuimos conscientes de los límites que hay para que las municipalidades puedan tener en sus plazos de presentación efectivamente y de implementación y en sus enfoques de gestión, pero a la vez también las limitaciones que había de parte del Ejecutivo. Y en ese sentido, saber que la gestión de riesgo
requiere no solo los plazos que de manera, yo creo, clara, sencilla, tiene la propuesta de ley de la congresista Salgado, sino que requiere un enfoque intersectorial. Y yo creo que hay que destacar el hecho de que eso corresponda a la presidencia del Consejo de Ministros. Justamente por eso es importante, no solo porque señala los plazos específicos y la necesidad de los planes, sino porque al atribuirle esta responsabilidad ya no a un ministerio, sino a la presidencia del Consejo de Ministros, la idea es que pueda haber una intervención multisectorial. Y en ese sentido, presidente, efectivamente, como lo dijo el congresista Rosas, la ley marco de cambio climático, por ejemplo, entre los elementos que rescata, uno de sus enfoques es la gestión de riesgos, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de ir desarrollando toda una institucionalidad que, por ejemplo, en este caso incluso lleve a una mayor participación ciudadana, como ha señalado la congresista Gloria Montenegro, a un mayor involucramiento de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales,